El precio del silencio. ¿Crees en el karma? En que tarde o temprano, cada traición tiene un precio que pagar. Antes de sumergirte en esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta de dónde nos ves para que podamos crear más videos así para ti. Algunas mujeres descubren la infidelidad a través de mensajes olvidados en un teléfono móvil, otras por el extraño perfume en una camisa. Raquel la descubrió a través de una factura de restaurante en el bolsillo del traje de su marido. Una factura para 2 personas en el día en que él afirmó haber trabajado hasta tarde. Pero lo que verdaderamente la destruyó no fue descubrir que Víctor tenía una amante, fue descubrir que ella tenía exactamente la edad de su hija cuando la aventura comenzó, 5 años, y que en 3 días él la llevaría al evento social más importante del año como su nueva pareja, mientras se esperaba que Raquel se quedara en casa, fingiendo no saber nada. Él no lo sabía aún, pero Raquel había decidido aparecer en ese evento también. Y cuando ella entrara en ese salón de baile, nada volvería a ser lo mismo. Nada volvería a... El sol de las mañanas de Madrid se filtraba a través de las cortinas de seda de la mansión Mendoza, creando un juego de luces doradas que danzaba sobre el mármol italiano del vestíbulo de entrada. A sus 32 años, Raquel poseía una belleza que hacía que la gente se volteara en las calles. Cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Ojos verdes que brillaban con una intensidad casi hipnótica, y una sonrisa que, incluso cuando era forzada, lograba iluminar cualquier habitación. Ella estaba delicadamente arreglando flores frescas en un florero de cristal, un ritual que se había convertido en su forma silenciosa de encontrar la paz en medio de la agitación de su vida. «Mamá, ¿puedo ayudar?» La dulce voz de Sofía resonó en el pasillo, y Raquel sintió que su corazón se calentaba al instante. Su hija de 5 años era su mayor alegría, una pequeña versión de sí misma, con los mismos ojos verdes expresivos y la misma gentileza natural que parecía irradiar desde dentro. «Claro, mi princesa». Raquel sonrió genuinamente por primera vez esa mañana, agachándose al nivel de su hija. «¿Qué tal si me ayudas a elegir qué flores se ven mejor aquí?» Sofía asintió con entusiasmo, sus rizos rubios rebotando mientras examinaba cuidadosamente cada flor. Fue en estos momentos que Raquel encontró la fuerza para continuar, para mantener la fachada de un matrimonio perfecto que durante mucho tiempo se había transformado en una prisión dorada. El sonido de pasos apresurados en la escalera de mármol anunció la llegada de Víctor. A sus 38 años, era sin duda un hombre impresionante. Alto, con hombros anchos que llenaban perfectamente sus trajes italianos a medida. Cabello negro, siempre inmaculadamente peinado. Y esa sonrisa segura que había conquistado no solo el corazón de Raquel años atrás, sino también el respeto y la admiración del mundo de los negocios de Madrid. Víctor Mendoza era el CEO de Mendoza en Asociados, una de las consultoras de negocios más grandes de Europa. Su ascenso meteórico en el mundo corporativo era legendario. De un joven ambicioso de clase media a uno de los hombres más poderosos e influyentes de España en menos de una década. Pero con el éxito vino una transformación que Raquel había observado con una tristeza creciente. El hombre gentil y atento del que se enamoró había dado paso a alguien frío, calculador y, lo que es peor, irrespetuoso. «Buenos días», murmuró Víctor distraídamente, apenas echando un vistazo a su esposa e hija mientras revisaba obsesivamente su teléfono. Sus mensajes parecían infinitamente más interesantes que la familia que había prometido amar.
y proteger. ¡Papi! Sofía corrió hacia él, con sus pequeños brazos extendidos para un abrazo que Víctor devolvió mecánicamente, sus ojos nunca dejando la pantalla del dispositivo. «Hola, cariño. Papi está ocupado ahora», dijo, su voz llevando esa impaciencia disfrazada que se había convertido en su marca registrada en casa. Raquel observó la escena con el corazón encogido, viendo cómo los ojos brillantes de Sofía perdían un poco de su entusiasmo. Siempre era así. Víctor trataba a su propia familia como una obligación social, algo que tolerar entre reuniones importantes y compromisos de negocios. «Víctor». Raquel intentó llamar su atención, su voz suave pero determinada. «Hoy es sábado. Pensé que podríamos pasar el día juntos. Tal vez llevar a Sofía al parque o...» «Imposible», la interrumpió sin levantar la vista. «Necesito revisar la presentación para la fusión con el grupo hotelero argentino. Si conseguimos este contrato, vamos a expandirnos por toda América Latina». Finalmente la miró, pero su mirada era fría, casi condescendiente. «Algunas cosas son más importantes que los paseos por el parque, Raquel. Espero que lo entiendas». Las palabras la cortaron profundamente, pero Raquel había aprendido a mantener la compostura. Años de matrimonio con Víctor le habían enseñado que mostrar dolor o frustración solo resultaba en más frialdad, más distancia. «Claro», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía y yo encontraremos algo que hacer». Víctor asintió distraídamente, ya tecleando un nuevo mensaje. Raquel no pudo evitar notar cómo sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, y algo en su sutil sonrisa, mientras escribía, hizo que su estómago se encogiera con una sospecha que había estado tratando de ignorar durante meses. El teléfono de Víctor comenzó a sonar, y él respondió de inmediato, su voz adquiriendo ese tono encantador y envolvente que reservaba para las personas que consideraba importantes. «Michelle, querida», dijo, caminando hacia su oficina. «Claro que podemos adelantar nuestra reunión». Raquel sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Michelle, ese nombre había aparecido con una frecuencia cada vez mayor en las conversaciones de Víctor en los últimos meses, siempre descrita como una ejecutiva prometedora o una consultora talentosa. Pero había algo en la forma en que Víctor pronunciaba el nombre, una sutil intimidad que hizo que todas las alarmas en la mente de Raquel se dispararan. «Mamá, ¿papi va a jugar con nosotras?», preguntó Sofía, su pequeña voz llena de esperanza. Raquel se agachó de nuevo, tomando las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Hoy no, mi amor, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a tener un día especial solo para nosotras. ¿Qué tal si vamos al Museo del Prado y luego a tomar un helado en esa heladería que tanto te gusta?» Los ojos de Sofía se iluminaron de nuevo, y Raquel se sintió agradecida de tener una hija tan resiliente, tan capaz de encontrar la alegría, incluso cuando se sentía decepcionada. Mientras se preparaban para salir, Raquel no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación telefónica de Víctor que venían de la oficina. Palabras como reunión de pareja, reserva para 2, y no puedo esperar. La alcanzaron, cada una como una pequeña puñalada en el corazón. Más tarde, mientras caminaban por las soleadas calles de Madrid, Sofía charlando animadamente sobre las pinturas que quería ver en el museo, Raquel se permitió pensar en lo que su vida se había convertido. Hubo un tiempo en que ella y Víctor eran inseparables, cuando él la hacía reír hasta que le dolía el estómago, cuando sus ojos brillaban de admiración cada vez que la miraba. Recordaba cómo solía sorprenderla con pequeños gestos románticos,
cómo dejaba notas de amor en su bolso, cómo la sostenía de la mano durante las películas en el cine. ¿Cuándo ocurrió el cambio? ¿Cuándo el hombre que una vez dijo que ella era la mujer más importante de su vida comenzó a tratarla como un mueble caro? Algo bonito para exhibir en eventos sociales, pero en última instancia, ignorado en el día a día. «Mamá, ¿estás triste?». La pregunta inocente de Sofía la trajo de vuelta al presente. «No, cariño». Raquel sonrió, besando la cabeza de su hija. «Mamá solo está pensando en lo afortunada que es de tener una hija tan especial como tú». Era cierto en parte. Sofía era su luz, su razón para seguir luchando, para mantener su dignidad, incluso cuando se sentía invisible en su propia casa. Pero debajo de la superficie, una tormenta de emociones se estaba agitando. Dolor, ira, confusión y algo que aún no estaba lista para admitir. La creciente certeza de que su matrimonio se había convertido en una farsa. Esa noche, después de acostar a Sofía, Raquel se encontró sola en la sala de estar, hojeando distraídamente una revista. Víctor aún no había regresado de su reunión, y ella no podía dejar de pensar en el nombre Michelle y la forma en que él lo había pronunciado. El sonido de la puerta principal abriéndose hizo que su corazón se acelerara. Víctor entró, luciendo complacido consigo mismo, pero su sonrisa desapareció cuando vio a Raquel esperándolo. «¿Aún despierta?», preguntó, aflojándose la corbata. «¿Cómo estuvo tu reunión?», preguntó Raquel, manteniendo la voz neutral. «Productiva», respondió él vagamente, sirviéndose un whisky en el bar. «El grupo argentino está muy interesado. Podría ser nuestra entrada definitiva en el mercado sudamericano». Raquel asintió, pero no pudo evitar preguntar. «¿Y Michelle? Ella también participó en la reunión». Algo cambió en la expresión de Víctor, un destello de algo que podría haber sido culpa o irritación, desapareciendo tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. «Ella coordinó el análisis de mercado para el proyecto», dijo, su voz ligeramente tensa. «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad», mintió Raquel. «Hablas mucho de ella últimamente». Víctor la miró con esa expresión que ella conocía bien, como si fuera una niña, haciendo preguntas impertinentes. «Raquel, no entiendes las complejidades del mundo de los negocios. Michelle es una profesional competente, nada más». Terminó su bebida de un solo trago. «Estoy cansado. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejando a Raquel sola con sus sospechas y su corazón roto. Esa noche, acostada en la cama junto a un marido que dormía profundamente, Raquel miró al techo y se preguntó cuándo se había convertido en una extraña en su propia vida. Cuándo había dejado de luchar por su matrimonio y simplemente había empezado a sobrevivir a él. Del otro lado, Madrid continuaba viva y pulsante, una ciudad llena de posibilidades y sueños. Pero dentro de esas paredes de lujo, Raquel se sentía más sola que nunca, sin saber que muy pronto su vida daría un giro completamente inesperado, y que la mujer fuerte y decidida que una vez fue, estaba a punto de resurgir de las cenizas de su matrimonio fallido. La semana continuó su curso habitual en la mansión Mendoza. Víctor salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde, siempre con excusas elaboradas sobre análisis de mercados emergentes y estrategias de expansión internacional que exigían su atención constante. Raquel se había convertido en una especialista en interpretar las señales, el teléfono que llevaba a todas partes, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Las sonrisas secretas mientras tecleaba mensajes, el perfume diferente que a veces impregnaba su ropa.
Fue un jueves lluvioso cuando todo finalmente cambió. Sofía se había quedado en la escuela para una actividad extra, y Raquel decidió usar la tarde libre para ponerse al día con algunas tareas del hogar. Ella estaba organizando el armario cuando encontró un traje de Víctor que necesitaba ir a la lavandería. Mientras revisaba los bolsillos, un hábito desarrollado después de años de matrimonio, sus dedos tocaron algo que hizo que su corazón se detuviera. Un pequeño papel doblado. Con las manos ligeramente temblorosas, desdobló lo que era claramente una factura de restaurante. Pero no era un restaurante cualquiera. Era la terraza del casino, uno de los establecimientos más exclusivos y románticos de Madrid. La factura era para 2 personas, incluyendo una botella de champán Dom Perignon y platos que Víctor jamás pediría para una reunión de negocios. Lo que la hizo colapsar por completo, sin embargo, fue la fecha. 2 días antes, exactamente el día que él dijo que había estado en la oficina preparando informes para los inversores argentinos, y llegó a casa después de la medianoche, demasiado exhausto para cenar. Raquel se sentó pesadamente en el sillón del armario, con la factura aún en sus manos, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Todas las sospechas, todas las señales que ella había intentado racionalizar o ignorar, de repente se cristalizaron en una verdad innegable y dolorosa. El sonido del teléfono sonando la trajo de vuelta a la realidad. Era Clive Harris, el socio de Víctor. Irónicamente, uno de los únicos verdaderos amigos que todavía tenía. Raquel, querida, su voz cálida y preocupada llegó a través de la línea. ¿Cómo estás? Clive era todo lo que Víctor había dejado de ser. Gentil, atento, un hombre de principios sólidos, que trataba a las personas con un respeto genuino. A sus 40 años, poseía una elegancia natural que no dependía de ropa cara o accesorios de diseñador. Su cabello canoso en las sienes y sus líneas de expresión hablaban de un hombre que había vivido con propósito e integridad. «Clive, yo». Raquel dudó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Tienes unos minutos? Necesito hablar con alguien». «Siempre», respondió él de inmediato. «Estoy en camino». 40 minutos después, Raquel se encontraba en la sala de estar, sirviéndole café a Clive, mientras intentaba encontrar las palabras para expresar la tormenta de emociones que estaba azotando su corazón. Él la observó con esos ojos marrones compasivos, esperando pacientemente a que ella encontrara el coraje para hablar. «Clive», ella comenzó, su voz apenas un susurro. «¿Tú sabes algo de Víctor? ¿Algo que yo deba saber?» El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Ella vio el dolor reflejado en el rostro de Clive, la lucha interna entre la lealtad a su socio y la preocupación genuina por ella. «Raquel», finalmente dijo, su voz cargada de pesar. «¿Cuánto tiempo hemos sido amigos?» «Más de 10 años», respondió ella. «Desde antes de mi matrimonio. Entonces sabes que nunca te mentiría». Clive se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Pero también sabes que esta es una posición imposible para mí». Raquel le mostró la factura del restaurante. «Encontré esto hoy». Clive miró el papel y cerró los ojos, como si estuviera sintiendo un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación triste en ellos. «Se llama Michelle Stone», dijo, cada palabra saliendo con dificultad. «Tiene 27 años. Es consultora de marketing. Ha estado trabajando con nosotros unos 6 meses». Raquel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Escuchar la confirmación de sus peores sospechas
era incluso más doloroso de lo que había imaginado. ¿Cuánto tiempo ha sido?, preguntó, su voz casi inaudible. Diría que empezó hace 5 meses, tal vez un poco más. Clive suspiró profundamente. Raquel, intenté hablar con Víctor varias veces. Traté de hacerle ver la locura de lo que estaba haciendo, lo que estaba arriesgando. Su familia, su reputación, todo. Oh, ¿y qué dijo? Que yo era anticuado, que no entendía las complejidades de la vida moderna. La amargura en la voz de Clive era palpable. Dijo que tú te contentabas con ser solo una esposa trofeo, que Michelle lo desafiaba intelectualmente. Las palabras la cortaron profundamente, más dolorosas por venir a través de Clive, de quien ella sabía que estaba tratando de suavizar el golpe. Esposa trofeo, repitió, saboreando las palabras en su lengua como si fueran veneno. Él está equivocado, Raquel, dijo Clive con vehemencia. Completamente equivocado. Eres una de las mujeres más inteligentes y talentosas que conozco. El hecho de que hayas elegido dedicarte a tu familia no disminuye tu valor en absoluto. Raquel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado que ella misma había planeado y supervisado. Todo en su vida parecía perfectamente arreglado por fuera, pero por dentro se estaba desmoronando. 5 meses, murmuró. 27 años es exactamente la edad que tenía Sofía cuando Víctor y yo nos casamos. La cruel ironía de la situación no pasó desapercibida. Mientras ella estaba construyendo una vida, creando un hogar, siendo la esposa perfecta que él parecía desear, Víctor estaba construyendo una mentira paralela, una vida secreta que excluía por completo todo lo que se habían prometido el uno al otro. Raquel. Clive se acercó a ella, su voz gentil pero firme. Necesitas saber una cosa más. Ella se dio la vuelta, viendo algo en sus ojos que le hizo temer lo que vendría a continuación. Hay un evento de gala la próxima semana, la fiesta anual de la Asociación de Empresarios de Madrid, en el Hotel Villa Magna. Víctor va a estar allí. Y dudó, claramente luchando con las palabras. Michelle también estará, como su pareja oficial. El mundo de Raquel pareció detenerse por completo. Se apoyó contra el alféizar de la ventana, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Pareja oficial?, repitió, su voz saliendo como un susurro ahogado. Él le dijo a la prensa especializada que ella es su nueva socia estratégica, que será presentada oficialmente a la Sociedad de Negocios de Madrid en este evento. Clive apretó los puños, su propia ira saliendo a la luz. Raquel, perdóname por tener que ser yo quien te diga esto, pero mereces saberlo. ¿Y yo?, preguntó ella, aún procesando la magnitud de la traición. ¿Qué excusa dio para mi ausencia? Dijo que estabas cuidando asuntos familiares personales. Las palabras de Clive cortaron como cuchillos. Que prefieres mantener tu vida privada lejos de los focos de los negocios. Raquel cerró los ojos, sintiendo una mezcla tóxica de humillación, ira y un dolor tan profundo que parecía físico. Víctor no solo estaba teniendo una aventura, estaba activamente reemplazándola, borrando su existencia de su vida pública. ¿Por cuánto tiempo más, Clive?, preguntó ella, abriendo los ojos y encontrándose con los de él. ¿Por cuánto tiempo más crees que él tiene la intención de mantener esta farsa? Honestamente, creo que está planeando pedir el divorcio después de que se concrete el acuerdo con los argentinos. Clive suspiró. Michelle no es solo una amante, Raquel. Es ambiciosa, calculadora. Creo que ella ve a Víctor como un trampolín para construir su propio imperio. La revelación fue como el golpe final. Raquel se sentó pesadamente en el sillón,
procesando no solo el final de su matrimonio, sino la forma cruel y pública en que estaba siendo ejecutado. «Me va a dejar sin nada», murmuró, más para sí misma que para Clive. «Me va a pintar como la esposa inadecuada, la mujer que no supo acompañar su crecimiento profesional». «No si él no tiene una opción», dijo Clive, una nueva determinación emergiendo en su voz. «Raquel, no eres la misma mujer vulnerable que se casó con Víctor hace 7 años. Has crecido, evolucionado. Te has convertido en una fuerza silenciosa pero poderosa. Es hora de demostrarlo». Ella lo miró. «Confidentilla, ¿qué quieres decir? ¿Vas a ir al evento de gala?» «Clive, no puedo». «Puedes, y lo harás». Él la interrumpió suavemente, pero con firmeza. «No como la esposa humillada que se esconde en casa, sino como la mujer fuerte y elegante que eres. Que Víctor y su amante sepan que no vas a desaparecer en silencio». «¿Y cómo sugieres que haga eso?» La voz de Raquel llevaba un tono de desesperación. «Ni siquiera tengo una invitación». Clive sonrió por primera vez desde que llegó. «Vas a ir como mi pareja. Soy socio en la compañía. Tengo el derecho de llevar a quien yo quiera». Y se detuvo significativamente. «Tengo algo de información sobre las prácticas de negocios cuestionables de Víctor que podrían ser esclarecedoras». «Clive, no puedo pedirte que...» «No estás pidiendo, estoy ofreciendo». Se levantó y caminó hacia ella. «Raquel, Víctor no solo te está traicionando a ti, también está traicionando los principios éticos de nuestra empresa. Hay contratos irregulares, comisiones no declaradas, una serie de actividades que podrían destruir nuestra reputación si salieran a la luz». «¿Estás hablando de chantaje?» «Estoy hablando de justicia». Clive la corrigió. «Y de protegerte a ti y a Sofía de lo que está por venir». Esa noche, después de que Clive se fuera, Raquel se encontró en el cuarto de Sofía, observando a su hija dormir plácidamente. La inocencia en el rostro de la niña contrastaba brutalmente con la tormenta de emociones que azotaba el corazón de su madre. «Mamá va a luchar por nosotros, mi princesa», susurró, besando suavemente la frente de su hija. «No voy a dejar que él nos trate como si fuéramos desechables». Cuando Víctor llegó a casa esa noche, más tarde que nunca, con el perfume de Michelle aún en su piel, encontró a Raquel esperándolo en la sala de estar. Pero había algo diferente en ella, algo que no pudo identificar de inmediato. «¿Aún despierta?», preguntó como siempre. «Víctor», dijo ella, su voz sorprendentemente tranquila y controlada. «Necesitamos hablar». Él la miró con sospecha, notando el cambio en su postura, la forma en que mantenía los hombros rectos, la barbilla en alto. «¿Sobre qué?» «Sobre el evento de gala la próxima semana». Raquel se levantó con gracia, caminando hacia él. «Escuché que tendrás una pareja especial». El rostro de Víctor palideció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. «Raquel, yo puedo explicar». «No necesitas», ella lo interrumpió, su voz manteniendo esa calma desconcertante. «De hecho, creo que será una noche muy reveladora para todos los involucrados». «¿Qué quieres decir con eso?» Raquel sonrió, no la sonrisa forzada y sumisa que él conocía, sino algo nuevo, algo que llevaba una promesa peligrosa. «Lo sabrás en el momento adecuado, Víctor. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejándolo solo con su culpa y una creciente sensación de que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Los días previos al evento de gala fueron un torbellino de preparación y transformación para Raquel. Por primera vez en años, se permitió gastar dinero en sí misma, no solo en las compras rápidas y prácticas a las que se había acostumbrado, sino en una verdadera inversión
en su propia imagen y confianza. El lunes por la mañana, mientras Víctor salía apresuradamente para otra de sus reuniones importantes, Raquel llamó a Isabel Morgan, una antigua amiga de la universidad que se había convertido en una de las estilistas más solicitadas de Madrid. «¿Raquel Mendoza?» La voz de Isabel resonó a través de la línea, llena de sorpresa y alegría genuina. «Ha pasado tanto tiempo. Escuché que te casaste con ese famoso CEO. ¿Cómo va la vida de la alta sociedad?» «Complicada», respondió Raquel honestamente. «Isabel, necesito tu ayuda. Necesito un vestido para el evento de gala de la Asociación de Empresarios y necesito lucir inolvidable». Hubo una pausa al otro lado de la línea y Raquel casi pudo escuchar los mecanismos de la mente creativa de Isabel funcionando. ¿De qué tipo de inolvidable estamos hablando aquí, querida? ¿Del tipo que detiene el tráfico o del tipo que destruye relaciones? «Del segundo», dijo Raquel sin dudarlo. «Perfecto». Isabel sonrió con satisfacción. «Estaré en tu casa en 1 hora, con algunas opciones que te harán sentir como la diosa que siempre fuiste». Cuando Isabel llegó, acompañada por 3 asistentes que llevaban enormes bolsas de ropa y accesorios, Raquel sintió como si estuviera a punto de someterse a una metamorfosis completa. «Querida», dijo Isabel, estudiando a Raquel con ojos profesionales, «estás más delgada y hay una tensión en tus hombros que no estaba en la universidad. Pero tus ojos tienen un fuego que nunca había visto antes. Eso es bueno. Muy bueno». Las siguientes 3 horas fueron una experiencia transformadora. Isabel había traído 5 vestidos, cada uno más deslumbrante que el anterior. Había uno rojo sangre que abrazaba cada curva de forma provocativa, uno azul marino con detalles de cristal que irradiaba una elegancia real, y uno negro con un escote estructurado que era al mismo tiempo sofisticado y devastador. Pero fue el 5.º vestido el que hizo que Raquel dejara de respirar. Era de un verde esmeralda profundo, del mismo color que sus ojos, con un corte que combinaba perfectamente la modernidad y el clasicismo. La tela fluía como agua sobre su cuerpo, acentuando su silueta sin ser vulgar, y el escote en la espalda era una obra de arte de sutilidad seductora. Dijo ella simplemente, mirándose en el espejo y ya no viendo a la esposa descuidada en la que se había convertido, sino a la mujer poderosa que siempre había estado debajo de las capas de sumisión y autonegación. «Sabía que elegirías este». Isabel sonrió con satisfacción. «Es el más difícil de llevar. Requiere una confianza absoluta, pero en ti va a ser devastador». Pasaron el resto de la tarde eligiendo zapatos, joyas y discutiendo opciones de peinado y maquillaje. Isabel insistió en programar a Raquel con su propio equipo de belleza, personas que trabajaban con celebridades y modelos internacionales. «Raquel», dijo Isabel mientras organizaban todo, ¿puedo preguntar qué está pasando realmente? Pareces una mujer en una misión». Raquel consideró por un momento si debía compartir los sórdidos detalles de su situación. Pero algo en la expresión compasiva de Isabel la hizo decidirse por la honestidad. «Mi marido ha estado teniendo una aventura durante 5 meses. Va a llevar a la amante al evento de gala como su socia de negocios oficial, mientras se supone que debo quedarme en casa como una esposa obediente, fingiendo que no sé nada». Los ojos de Isabel se estrecharon peligrosamente. ¿Qué clase de hombre le hace eso a una mujer como tú? El tipo que olvidó que se casó con una mujer, no con un accesorio decorativo. La voz de Raquel llevaba una fría determinación. Pero él va a recordarlo de una manera muy pública y muy memorable. «Bien». Isabel sonrió con una malicia que le recordó a Raquel
por qué habían sido amigas cercanas en la universidad. En ese caso, vamos a asegurarnos de que seas absolutamente inolvidable. Mientras tanto, en la oficina de Mendoza y Asociados, Víctor estaba teniendo su propia serie de conversaciones tensas. Clive había solicitado una reunión privada, y Víctor podía sentir la desaprobación de su socio emanando de él como ondas de calor. «Víctor, necesitamos hablar de Michelle», dijo Clive directamente, cerrando la puerta de la oficina. «Clive, ya hemos discutido esto. Es una profesional competente y está cobrando comisiones no autorizadas de los clientes sudamericanos», lo interrumpió Clive. «Encontré discrepancias en los contratos que ella redactó, comisiones que van directamente a una cuenta personal de ella». Víctor sintió que la sangre se le congelaba. «¿De qué estás hablando?» Clive arrojó una carpeta gruesa sobre la mesa. 3 contratos diferentes, todos con cláusulas que ella insertó sin nuestra autorización. Estamos hablando de más de 200,000 euros en comisiones irregulares. Esto debe ser algún malentendido». «Víctor», dijo Clive, su voz llena de lástima y frustración. «Estás siendo utilizado. A Michelle no le interesas tú. Le interesa tu posición, tu acceso a los clientes, tu firma en los contratos. Estás reaccionando de forma exagerada porque nunca te gustó ella. Estoy tratando de salvar nuestra empresa y tu reputación», replicó Clive. «Y por cierto, tal vez salvar tu matrimonio también». Víctor se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al centro financiero de Madrid. La ciudad se extendía ante él, un símbolo de todo lo que había conquistado, todo lo que había construido. La idea de que podría perderlo todo por una mujer que tal vez ni siquiera lo amaba de verdad era insoportable. «¿Qué quieres que haga?», finalmente preguntó, su voz derrotada. «Rompe con ella públicamente. En el evento de gala, deja claro que hubo un malentendido sobre su estatus en la compañía. Vuelve a casa con tu esposa e intenta reconstruir lo que aún se puede salvar». «¿Y si no hago eso?», Clive suspiró profundamente. «Entonces me veré obligado a presentar esta evidencia a la junta directiva de la asociación. Víctor, nuestra reputación comercial está en juego. No puedo permitir que esto continúe». Esa noche, Víctor llegó a casa más temprano de lo habitual, encontrando a Raquel en la sala de estar, leyendo un libro. Había algo diferente en ella, una serenidad que no había visto en años, como si hubiera tomado alguna decisión importante. «¿Aún despierta?», preguntó él como siempre. «Víctor», dijo ella, «¿podemos hablar?». Él se sentó junto a ella en el sofá. «Claro, ¿de qué?». «Sobre el evento de gala la próxima semana». Raquel se levantó con gracia, caminando hacia él. «Escuché que tendrás una pareja especial». El rostro de Víctor palideció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. «Raquel, yo puedo explicar». «No necesitas», ella lo interrumpió, su voz manteniendo esa calma desconcertante. «De hecho, creo que será una noche muy reveladora para todos los involucrados». «¿Qué quieres decir con eso?». Raquel sonrió. No la sonrisa forzada y sumisa que él conocía, sino algo nuevo, algo que llevaba una promesa peligrosa. «Lo sabrás en el momento adecuado, Víctor. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejándolo solo con su culpa y una creciente sensación de que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. El día del evento, Raquel se despertó con una calma sobrenatural. Había dormido profundamente por primera vez en meses y se sentía como una guerrera, preparándose para la batalla más importante de su vida. Sofía pasó el día en la casa de su abuela materna, protegida de lo que estaba a punto de suceder. Raquel le había explicado a la niña que mamá tenía una fiesta muy importante a la que ir y que tendrían un día especial juntas durante el fin de semana para compensarlo. A las 3 de la tarde,
El equipo de Isabel llegó para comenzar la transformación final. Durante las siguientes 4 horas, Raquel fue moldeada, pulida y transformada, no solo en una versión más glamorosa de sí misma, sino en la mujer poderosa que había estado durmiendo dentro de ella durante años. Su cabello fue peinado en ondas de Hollywood de los años 40, sofisticado y atemporal. Su maquillaje realzó sus ojos verdes de una manera dramática, pero elegante, con un lápiz labial rojo que prometía dejar su marca en todo lo que tocara. El vestido esmeralda se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y los tacones altos la hacían sentir como una amazona, lista para la guerra. Cuando se miró en el espejo por última vez antes de salir, Raquel ya no veía a la esposa descuidada y sumisa en la que se había convertido, sino a la mujer fuerte y decidida que siempre había sido, y que estaba a punto de reclamar su lugar en el mundo. El Hotel Villa Magna estaba resplandeciente esa noche de octubre. Las luces doradas de la fachada neoclásica creaban un resplandor majestuoso que se reflejaba en los coches de lujo que llegaban en una sucesión constante. El evento anual de la Asociación de Empresarios de Madrid era siempre el más prestigioso del calendario social y de negocios de la ciudad, reuniendo a la élite empresarial, políticos influyentes y personalidades de los medios. Víctor llegó a las 8 de la noche, impecablemente vestido con un smoking de Armani a medida, con Michelle del brazo. Ella llevaba un vestido dorado que brillaba bajo las luces, su cabello rubio perfectamente peinado en un moño sofisticado. A sus 27 años, Michelle Stone poseía una belleza calculada. Cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento parecía cuidadosamente planeado para causar el máximo impacto. «¿Estás nervioso?», observó ella, mientras caminaban por la alfombra roja, saludando a fotógrafos y periodistas especializados. «Solo concentrado», respondió Víctor, pero su mano apretando el brazo de ella delataba su tensión. «Recuerda, eres mi nueva socia estratégica, responsable de la expansión internacional. Nada más, nada menos». Michelle sonrió, pero había algo agudo en sus ojos. «Claro, querido, lo que tú quieras». El gran salón de baile del hotel estaba decorado con una elegancia refinada. Flores blancas y doradas en arreglos monumentales, candelabros de cristal que creaban un juego de luces deslumbrante, y mesas estratégicamente dispuestas para favorecer la circulación y las conversaciones de negocios. Víctor y Michelle fueron inmediatamente rodeados por otros empresarios, periodistas y personalidades importantes. Víctor presentó a Michelle con el discurso ensayado sobre su competencia profesional y visión estratégica, pero no pudo evitar notar las miradas especulativas que intercambiaban entre sí. La alta sociedad de Madrid era pequeña, y todos sabían que Víctor estaba casado. «¿Víctor?» Edward Sinclair, el presidente de la asociación, se acercó con una sonrisa política. «Qué placer verte aquí, y esta debe ser la famosa Michelle de la que tanto hemos oído hablar». «Edward, siempre un placer». Víctor extendió la mano. «Sí, c'est pour toi, Michelle Stone, nuestra nueva directora de expansión internacional». «Fascinante», dijo Edward, pero sus ojos llevaban una curiosidad que iba más allá de lo profesional. «¿Y tu esposa, Víctor? Hace tiempo que no la vemos en eventos públicos». Víctor sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Raquel prefiere cuidar asuntos familiares. Ya sabes cómo es ella». «Claro». Edward asintió, pero había una extrañeza en su tono que hizo que Víctor se sintiera incómodo. Al otro lado de la sala, cerca de la entrada principal, Clive Harris revisó su reloj por 10ª vez en 5 minutos. Eran las 8:40
y Raquel aún no había llegado. Comenzaba a preguntarse si ella había cambiado de opinión, si el coraje que había mostrado durante la semana finalmente la había abandonado. Fue entonces cuando las conversaciones en la sala comenzaron a apagarse gradualmente, como ondas que se extienden por un lago. Las cabezas se giraron hacia la entrada, los susurros comenzaron a circular, e incluso la orquesta pareció tocar más suavemente, como si instintivamente reconociera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Raquel Mendoza había llegado. Ella apareció en lo alto de la escalera de mármol que descendía al salón principal, y por un momento, que pareció eterno, el tiempo simplemente se detuvo. El vestido esmeralda fluía alrededor de su cuerpo como agua líquida, atrapando y reflejando las luces de los candelabros de una manera casi mágica. Su postura era la de una reina, los hombros rectos, la barbilla en alto, y esos ojos verdes que siempre habían sido su marca registrada ahora brillaban con una intensidad que parecía iluminar toda la sala. Ella descendió los escalones lentamente, cada movimiento calculado para el máximo impacto. No había prisa, ni ansiedad, solo una confianza absoluta que irradiaba de ella como un aura palpable. El silencio en la sala era casi ensordecedor. 200 personas, CEOs, políticos, socialites, periodistas, todos se detuvieron en lo que estaban haciendo para observar a esta mujer deslumbrante que había aparecido como una visión. «Dios mío», susurró alguien cerca de la entrada. «¿Quién es ella?» «Es la esposa de Víctor Mendoza», vino la respuesta susurrada. «Raquel Mendoza. Hace años que no la veíamos en público». Víctor, que estaba en el centro de la sala hablando con un grupo de inversores, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral antes de darse la vuelta. Había algo en la calidad del silencio, en la forma en que las conversaciones habían cesado, que hizo que su instinto de supervivencia disparara todas las alarmas. Cuando finalmente se dio la vuelta y la vio, su rostro palideció visiblemente. Esta no era la Raquel sumisa y descuidada que había dejado en casa durante meses. Esta era una mujer completamente transformada, una fuerza de la naturaleza en forma humana, y ella caminaba directamente hacia él. Michelle siguió la mirada de Víctor y sintió que su propio estómago se encogía. Ella había visto fotos de Raquel, fotos antiguas de eventos sociales, algunas imágenes casuales que Víctor tenía en su teléfono. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la presencia magnética de la mujer que ahora dominaba por completo la atención de todos en la sala. «Víctor», susurró Michelle, su voz llena de una inseguridad que rara vez mostraba. «Es ella, ¿verdad?» Víctor no pudo responder. Estaba completamente hipnotizado por la visión de su esposa, una esposa que había descuidado, subestimado y traicionado, caminando hacia él con la confianza de una diosa guerrera. Raquel llegó a donde estaban parados, y el círculo de empresarios que los rodeaba se abrió automáticamente para dejarla pasar, como si instintivamente reconocieran que estaban en presencia de alguien extraordinario. «Víctor», dijo ella, su voz suave pero cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes se callaran por completo. «Qué sorpresa encontrarte aquí», se dirigió entonces a Michelle, estudiándola con una mirada que era simultáneamente evaluadora y completamente impasible. «Y tú debes ser Michelle Stone. He oído hablar mucho de ti». Michelle intentó sonreír. Intentó encontrar esa confianza calculada que siempre le había servido bien. Pero algo en la mirada de Raquel la hizo sentir como una niña siendo evaluada por un adulto. «Yo, sí, soy Michelle», logró decir.
Trabajo con Víctor en la expansión internacional. Qué interesante, dijo Raquel, su tono manteniéndose perfectamente cordial. Expansión internacional. Víctor siempre tuvo tanta pasión por los nuevos territorios. La insinuación no pasó desapercibida para nadie en el círculo que los observaba. Varios empresarios intercambiaron miradas significativas y más de un periodista activó discretamente la grabadora de su teléfono móvil. Raquel. Víctor finalmente encontró su voz, aunque salió más ronca de lo que pretendía. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella sonrió entonces, no la sonrisa sumisa y conciliadora que él conocía, sino algo nuevo, algo que llevaba una promesa peligrosa. Estoy aquí como la pareja de Clive, naturalmente. No te importa, espero. Después de todo, yo también soy parte de la familia Mendoza. Fue entonces cuando Clive apareció a su lado, ofreciéndole su brazo de una manera caballerosa. Él estaba elegantemente vestido, pero fue la forma protectora en que se posicionó junto a Raquel lo que hizo que Víctor sintiera una punzada de algo que podría haber sido celos. «Buenas noches, Víctor», dijo Clive, su voz manteniendo la cordialidad profesional, pero sus ojos llevando una frialdad que Víctor nunca había visto antes. «Michelle, Clive», respondió Víctor, su mente trabajando furiosamente para entender la dinámica de la situación. «No sabía que tú y Raquel...» «Somos viejos amigos», respondió Raquel, antes de que Clive pudiera hablar. «Es reconfortante tener verdaderos amigos, ¿no crees? Personas en las que puedes confiar por completo». La palabra confiar cayó como una bomba en medio de la conversación. Víctor sintió que la sangre se le drenaba de la cara, y Michelle instintivamente dio un paso más cerca de él, como si buscara protección. Bueno, Edward Sinclair apareció de nuevo, claramente sintiendo la tensión en el aire, pero decidido a mantener la cordialidad del evento. «Qué maravilloso tener a toda la familia Mendoza aquí esta noche. Raquel, te ves absolutamente deslumbrante. Ha pasado tanto tiempo». «Gracias, Edward». Raquel le sonrió cálidamente. «Es bueno estar de vuelta». «¿De vuelta?», repitió Víctor involuntariamente. «En los eventos sociales, querido», dijo Raquel, mirándolo directamente a los ojos. «Me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas al quedarme en casa. Tantas conversaciones interesantes, tantas revelaciones». La orquesta comenzó a tocar un vals clásico, y la sala gradualmente reanudó sus actividades, aunque muchos ojos todavía estaban discretamente enfocados en el drama que se desarrollaba en el centro de la pista de baile. «Raquel», Clive le extendió la mano. «¿Te gustaría bailar?» «Me encantaría». Ella respondió, aceptando su mano sin siquiera mirar a Víctor. Mientras se dirigían a la pista de baile, Víctor se quedó parado, observando a su esposa, una esposa que de repente se dio cuenta de que tal vez nunca había conocido de verdad, bailar con gracia en los brazos de su socio. Cada movimiento de ella era elegante, seguro, magnéticamente atractivo. Era imposible no mirarla, imposible no sentirse atraído por su presencia transformada. «Víctor», susurró Michelle a su lado, su voz llena de inseguridad. «Tal vez deberíamos irnos», pero Víctor no podía moverse. Estaba completamente fascinado por la mujer en la pista de baile, una mujer que había dado por sentada durante años, una mujer que ahora le estaba mostrando a él y a todos los presentes exactamente lo que había perdido. Y la noche apenas comenzaba. El vals llegó a su fin, pero Raquel y Clive permanecieron en la pista de baile durante unos compases más, hablando en susurros que parecían íntimos y conspiradores. Víctor observó cada gesto, cada sonrisa, cada momento de cercanía entre ellos con una intensidad que rozaba la obsesión. «¿Estás bien?», preguntó Clive en voz baja,
su mano aún posicionada suavemente en su cintura. «Mejor de lo que he estado en años», respondió Raquel, y por primera vez en meses lo decía de verdad. «Gracias por darme el valor de estar aquí». «El valor siempre estuvo ahí, Raquel. Solo lo dejaste dormir por un tiempo. Cuando regresaron al área social, encontraron a Víctor solo. Michelle había desaparecido, probablemente al baño, tratando de recomponerse y planear su próximo movimiento. «¡Víctor!». Raquel se acercó a él con esa misma calma desconcertante. «¿Podemos hablar en privado?». Víctor asintió, incapaz de negarse. Había algo en la presencia de ella que lo magnetizaba por completo. Se dirigieron a una de las terrazas laterales del hotel, un espacio más reservado con vistas a los jardines iluminados de Madrid. Una vez solos, el barniz de cordialidad social finalmente comenzó a agrietarse. «¿Qué estás haciendo, Raquel?», preguntó Víctor, su voz llena de frustración y confusión. «Estoy siendo yo misma», respondió ella simplemente. «Algo que olvidé cómo hacer en los últimos años. ¿Sabes a lo que me refiero? Esta transformación, aparecer aquí con Clive, avergonzándome públicamente». «¿Avergonzándote?», interrumpió Raquel, sus ojos verdes brillando peligrosamente. «Víctor, tú trajiste a tu amante a un evento público y la presentaste como tu socia. ¿Quién estaba avergonzando a quién?». Víctor palideció. ¿Cómo sabes?» «Oh, ¿cómo sé?». Raquel dio un paso más cerca, y Víctor pudo oler su perfume. No el perfume suave y familiar que ella siempre había usado, sino algo nuevo, más intenso, más seguro. «Sé lo de la terraza del casino. Sé de los 5 meses de mentiras. Sé de los planes de descartarme públicamente mientras elevas a Michelle al estatus de tu nueva compañera». «Raquel, ¿puedo explicar?». «No necesitas», dijo ella, sorprendentemente tranquila. «De hecho, debería darte las gracias». «¿Darme las gracias?». Víctor estaba completamente perdido. «Sí, me hiciste un gran favor al mostrarme quién eres realmente. Imagina si hubiera descubierto esto dentro de 10 años, después de desperdiciar aún más de mi vida, tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que no merecía un solo día de mi dedicación». Las palabras cortaron a Víctor más profundamente de lo que jamás imaginó que las palabras podrían cortar, porque en algún lugar en lo profundo, él sabía que ella tenía razón. «¿Y Sofía?», preguntó él, tratando de recuperar algo de control de la situación. «Sofía va a estar bien», respondió Raquel. «Ella tiene una madre que la ama incondicionalmente y que va a luchar por ella. En cuanto al padre…». Ella hizo una pausa significativa. «Bueno, eso va a depender de tus decisiones de ahora en adelante». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tienes 2 opciones, Víctor. Puedes hacer esto de manera civilizada, dividir nuestros activos de manera justa, establecer un acuerdo de custodia que priorice el bienestar de Sofía y mantener un mínimo de dignidad en el proceso». «Oh», Raquel sonrió, pero no había calidez en ella. «O Clive puede decidir compartir información interesante con la junta directiva de la asociación sobre ciertas irregularidades financieras que involucran los contratos sudamericanos». Víctor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Tú no harías eso? ¿No lo haría?». Los ojos de Raquel se estrecharon. «Víctor, pasaste los últimos 5 meses mintiéndome, traicionándome, humillándome y planeando descartarme como si fuera un mueble viejo. ¿Qué te hace pensar exactamente que aún mereces mi protección?». En ese momento, Michelle apareció en la entrada de la terraza, claramente habiendo buscado a Víctor. Se había retocado el maquillaje y recompuesto su postura, pero aún había una tensión visible en sus hombros. «Víctor, cariño», dijo, tratando de sonar casual. «La gente te está buscando. Hay algunos inversores que querrían…».
Michelle. Raquel se giró hacia ella con una sonrisa que era pura elegancia y puro veneno. Qué bueno que estás aquí. Justo estaba hablando con Víctor sobre decisiones y consecuencias. Michelle miró nerviosamente entre Víctor y Raquel, claramente sintiendo la tensión en el aire, pero sin entender completamente su origen. «¿Sabes?», continuó Raquel, caminando lentamente alrededor de Michelle, como un depredador estudiando a su presa. «Escuché que eres muy talentosa expandiendo territorios. Clive me contó algunas cosas fascinantes sobre tu creatividad con los contratos internacionales». La cara de Michelle perdió color al instante. «Yo no sé de qué estás hablando». «Estoy segura de que no», dijo Raquel suavemente. «Pero estoy segura de que el Departamento de Auditoría Fiscal Español estaría muy interesado en saber más sobre esas comisiones creativas que aparecieron en cuentas privadas». «¡Víctor!». Michelle se giró hacia él, el pánico comenzando a aparecer en su voz. «¿De qué está hablando?». Víctor miró entre las dos mujeres, su esposa transformada en una fuerza imparable, y su amante de repente, luciendo muy joven y muy vulnerable. Por primera vez en meses, comenzó a ver la situación con claridad. Michelle no era la mujer sofisticada e independiente que él había pensado. Era una oportunista que había visto en él una oportunidad para la ascensión social y financiera. Y Raquel era todo lo que él había olvidado que ella podía ser. Inteligente, fuerte, magnífica. «Michelle», finalmente dijo, su voz cansada. «Creo que deberías irte». «¿Qué?». Ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Víctor, no puedes estar hablando en serio, después de todo lo que...». «¿Después de qué?», interrumpió Raquel suavemente. «¿Después de que usaras a mi familia para avanzar en tu carrera? ¿Después de que robaras de la empresa que mi marido construyó? ¿Después de que intentaras destruir un matrimonio para tu propio beneficio?» «¡Yo amo a Víctor!», Michelle explotó, finalmente mostrando una emoción real. «No», dijo Raquel con una certeza inquebrantable. «Tú amas lo que Víctor representa. Poder, dinero, estatus. Pero en cuanto a Víctor, el hombre, dudo que siquiera lo conozcas». Michelle miró a Víctor, esperando que él la defendiera, que negara las acusaciones. Pero él permaneció en silencio. Y en ese silencio, ella vio la verdad. «Te vas a arrepentir de esto», finalmente dijo, su máscara de sofisticación cayendo por completo al fin. «Ambos se van a arrepentir». «Tal vez», dijo Raquel con calma, «pero al menos nos arrepentiremos con dignidad». Michelle abandonó la terraza con pasos rápidos y furiosos, dejando a Víctor y Raquel solos de nuevo. El silencio se extendió entre ellos, cargado con 7 años de matrimonio, meses de traición y la inevitable realidad de lo que estaba por venir. «¿Y ahora qué?», preguntó Víctor finalmente. «Ahora tú eliges», respondió Raquel. «Dignidad o destrucción, cooperación o guerra, respeto o humillación pública». Víctor miró a la mujer frente a él, su esposa, la madre de su hija, la mujer que había jurado amar y proteger. Y vio no solo lo que había perdido, sino lo que nunca había apreciado de verdad. «Raquel», dijo, su voz rompiéndose ligeramente. «Yo, no», ella lo interrumpió suavemente. «Ahora no, Víctor. Algunas palabras pierden su poder cuando se dicen demasiado tarde. Tú tomaste tu decisión hace 5 meses. Ahora yo estoy tomando la mía». Se giró para irse, pero se detuvo en la entrada de la terraza. «Oh, y Víctor, la próxima vez que elijas a una mujer, asegúrate de que te ame por el hombre que eres, no por lo que posees. Tú te lo mereces, y ella también». Y con esas palabras, Raquel Mendoza abandonó la terraza y la vida de Víctor para siempre, dejándolo solo con sus decisiones y sus consecuencias. 6 meses después,
El sol primaveral de París se filtraba a través de las ventanas del elegante apartamento de Montmartre, creando patrones dorados en el pulido suelo de madera. Raquel estaba en la cocina, preparando el desayuno, mientras observaba a Sofía jugar en el pequeño jardín de la parte de atrás. La niña se había adaptado sorprendentemente bien a la mudanza a París, especialmente después de que comenzó a asistir a una escuela internacional, donde hizo amigos de varias nacionalidades. ¡Mamán!, gritó Sofía desde el jardín, mezclando el portugués, el español y el francés, que estaba aprendiendo rápidamente. ¿Puedo plantar estas flores aquí? Claro, mi princesa, respondió Raquel en francés, sonriendo ante cómo su hija había abrazado la nueva vida. Pero ten cuidado de no ensuciar tu vestido antes de la ceremonia. Hoy era un día especial. Después de un divorcio que había sido sorprendentemente civilizado, Víctor había elegido la cooperación en lugar de la guerra. Raquel finalmente estaba lista para cerrar un capítulo y abrir uno completamente nuevo en su vida. El divorcio se había resuelto exactamente como ella había previsto. Enfrentado a la evidencia de las irregularidades de Michelle y la amenaza de un escándalo público, Víctor había optado por resolver todo discretamente. Raquel recibió la mitad de los activos de la pareja, una generosa cantidad de pensión alimenticia y la custodia compartida de Sofía, aunque la niña pasaba la mayor parte de su tiempo con su madre en París. Michelle había desaparecido de sus vidas tan rápido como había aparecido. La última noticia que Raquel tuvo de ella fue que estaba trabajando en Londres en una firma mucho más pequeña. Su reputación en el mercado español arruinada definitivamente. Víctor, por su parte, había pasado los últimos meses tratando de reconstruir su vida y su empresa. Había buscado a Raquel varias veces, tratando de disculparse, tratando de explicar, tratando de recuperar lo que había perdido. Pero Raquel había sido clara. Algunas traiciones cortan demasiado profundo como para permitir la curación. El sonido del timbre de la puerta la trajo de vuelta al presente. A través del intercomunicador, escuchó la voz familiar y cálida de Clive. ¿Ha llegado mi carruaje, princesa?, preguntó en tono de broma. Raquel sonrió, sintiendo esa sensación de paz y alegría que se había vuelto constante en su vida en los últimos meses. Bajando, príncipe. Clive se había mudado a París 3 meses después que ella. Había vendido su participación en la empresa a Víctor y decidido comenzar su propia consultora, especializada en negocios éticos y sostenibles. Su decisión de dejar Madrid había sido tanto profesional como personal. Ya no podía trabajar con Víctor después de todo lo que había sucedido, y había descubierto que no podía vivir lejos de Raquel. La relación entre ellos había florecido de forma natural, sin prisas, sin dramas, construida sobre una base sólida de amistad, respeto mutuo y valores compartidos. Clive la había cortejado como a una dama victoriana. Flores, cenas elegantes, largas conversaciones sobre arte y literatura, paseos románticos por los jardines de Luxemburgo. Cuando finalmente la besó, 3 meses después de llegar a París, Raquel había sentido algo que nunca antes había experimentado. No la pasión ardiente y a menudo tumultuosa que había sentido por Víctor, sino algo más profundo, más estable, más real. Era amor en su sentido más puro. Admiración, compañerismo, deseo suave y la certeza absoluta de que esta persona era alguien en quien podía confiar con su vida y la vida de su hija. Sofía corrió hacia la casa cuando vio a Clive subir las escaleras. «Clive, trajiste mi sorpresa». Clive sonrió, agachándose al nivel de la niña. A sus 40 años, había descubierto que ser padre adoptivo
era una de las experiencias más gratificantes de su vida. Sofía lo había aceptado de inmediato, quizás porque él la trataba con el respeto y la atención que ella merecía, algo que no siempre había recibido de su propio padre. «Claro que sí», dijo, sacando de su bolsillo una pequeña caja envuelta. «Una pulsera especial para la dama de honor más hermosa de París». Sofía abrió la caja y gritó de alegría cuando vio una delicada pulsera de plata con pequeños corazones grabados. «Gracias, Clive. Ahora todos estamos a juego». Raquel miró a los dos, a su hija radiante y al hombre que había elegido no solo ser su pareja, sino también ser un verdadero padre para Sofía, y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. «¿Estás lista, mi amor?», preguntó Clive, acercándose a ella y besando suavemente su frente. Raquel llevaba un vestido de seda crema simple, pero elegante, con una delicada tiara de flores naturales en su cabello. No era el vestido de novia tradicional. Habían decidido una ceremonia pequeña e íntima, solo ellos dos, Sofía y unos pocos amigos cercanos. «Más que lista», respondió ella, tomando el ramo de peonías blancas y rosas que él había traído. La ceremonia sería en la pequeña capilla de Sainte-Marie, en Montmartre, seguida de un almuerzo en el jardín de un encantador restaurante que Clive había descubierto. Habían invitado a solo 10 personas, algunos amigos que Raquel había hecho en París, la familia de Clive y, sorprendentemente, a Víctor. La decisión de invitar a Víctor había sido difícil, pero tanto Raquel como Clive sintieron que era importante. No por nostalgia o un perdón dramático, sino porque Sofía merecía tener a su padre presente en un momento tan importante, y porque todos ellos necesitaban cerrar definitivamente el capítulo anterior de sus vidas. Víctor había aceptado la invitación con una mezcla de melancolía y genuina felicidad por ella. En los últimos meses, había hecho un viaje difícil de autodescubrimiento, trabajando con un terapeuta para entender cómo se había convertido en el hombre que traicionó a la mujer que amaba. Una hora después, en la pequeña capilla bañada por la luz dorada de la mañana parisina, Raquel y Clive intercambiaron votos simples pero profundos. No hubo drama, ni lágrimas de arrepentimiento o pasión desesperada. Solo un profundo sentido de estar exactamente donde debían estar, con la persona exactamente correcta. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles», dijo Clive, sosteniendo sus manos y mirándola directamente a los ojos. «Prometo ser tu verdadero compañero, tu amigo más leal y el hombre que te mereces». «Prometo confiar en ti por completo», respondió Raquel, su voz clara y segura. «Prometo construir una vida contigo basada en la honestidad, el respeto y el amor verdadero, y prometo nunca más volver a perderme en una relación. Siempre seguiré siendo yo misma, la mujer fuerte que elegiste amar». Cuando se besaron para sellar los votos, Sofía aplaudió con entusiasmo, y los pocos invitados presentes sonrieron con lágrimas en los ojos. Víctor, sentado discretamente en la parte de atrás de la capilla, observó la escena con emociones complejas. Había dolor, sí, el dolor de ver a la mujer que había amado encontrar con otro hombre la felicidad que él nunca supo darle. Pero también había una extraña paz, una sensación de que tal vez, por fin, todos estaban donde debían estar. Después de la ceremonia, durante el almuerzo en el jardín fragante del restaurante, Víctor se acercó a Raquel, mientras Clive jugaba con Sofía cerca de la fuente. «Raquel», dijo suavemente, «te ves radiante». «Me siento radiante», respondió ella honestamente. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completa». «Él te hace feliz». «Sí»,
Ella sonrió. Pero más importante aún, él me permite hacerme feliz a mí misma. Hay una diferencia. Víctor asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Espero que puedas perdonarme algún día. Raquel lo estudió por un largo momento. Víctor, ya te he perdonado. No por lo que me hiciste, sino por lo que nos hiciste a nosotros. Te perdoné porque llevar la ira sería como llevar veneno, y mi nueva vida es demasiado dulce para ser contaminada por la amargura. Gracias, dijo él simplemente. Pero el perdón no significa olvidar, continuó ella suavemente. Y no significa que podamos volver. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Solo podemos aprender de las cenizas. Entiendo, dijo Víctor, y quiero que sepas que voy a ser un mejor padre para Sofía. Ella se lo merece, asintió Raquel, y tú mereces la oportunidad de ser ese mejor padre. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre París, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Raquel se encontró en la terraza de su apartamento, todavía con el vestido de novia crema, observando a Clive y Sofía plantar flores en el pequeño jardín. Pensó en el viaje que la había llevado a ese momento, el dolor de la traición, el descubrimiento de su propia fuerza, el coraje para empezar de nuevo y finalmente el amor verdadero que había encontrado no solo en Clive, sino en sí misma. Su vida en Madrid parecía pertenecer a otra persona, una versión más joven y más ingenua de sí misma, que había creído que el amor significaba sacrificar su identidad por otra persona. Ahora sabía que el amor verdadero significaba crecer junto a alguien, ser apoyada para convertirse en la mejor versión de sí misma. Madame Harris, Clive la llamó desde el jardín, usando su nueva identidad con una sonrisa juguetona. «Good, monsieur. ¿Quieres ayudarnos a plantar las últimas flores?» «Ya voy, señor Harris», respondió ella, bajando a unirse a su nueva familia. Mientras plantaban juntas las pequeñas plantas que florecerían la próxima primavera, Raquel supo con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. Su vida había sido replantada en un suelo más fértil, con personas que la regaban con amor verdadero y respeto genuino. Y por primera vez en años, cuando miró hacia el futuro, vio no solo posibilidades, sino probabilidades brillantes. Una vida construida sobre cimientos sólidos, con un hombre que la valoraba, una hija que estaba creciendo fuerte y segura, y una versión de sí misma que se prometió nunca más abandonar. La historia de Raquel Mendoza había terminado esa noche en el evento de gala en Madrid. La historia de Raquel Harris apenas comenzaba, bajo el cielo infinito de París, plantando las semillas de un futuro que prometía ser tan hermoso como ella siempre mereció. ¿Qué opinas del final de Raquel? ¿Crees que ella tomó la decisión correcta al perdonar, pero sin volver atrás? Comenta abajo y cuéntanos lo que piensas.